dice mucho. Pero el profeta Ezequías fue llevado por Jesús a través del Espíritu Santo a contemplar esta visión. Sin duda, como ya dije, es muy poco lo que pudiéramos sacar si no analizamos esto con un poquito de profundidad. Y hay tanto que aprender de esta visión que a medida que vayamos explicándola nos vamos a dar cuenta cómo Dios en todo momento de la historia de este mundo nos ha querido dejar a entender cuál es nuestra condición y cuál debe ser nuestra condición para poder entrar al reino de los cielos. Aquí se está hablando de un mar que no tiene vida. Yo estuve averiguando un poquito acerca del mar muerto, a lo que hace referencia a esta profecía. Y el mar muerto es sumamente interesante cuando uno ve las características que tiene estas aguas. Dice que las aguas del mar de Galilea corren hacia el sur a través del río Jordán. Y al río Jordán se le unen el río Yarmuk y el río Jabbok. Estos tres ríos desembocan al mar muerto. Pero ¿qué sucede? El mar muerto no tiene salida alguna. Todas las aguas que allí entran, allí se quedan estancadas. Solamente por la evaporación es que salen las aguas del mar muerto. Esto, por ende, hace que estas aguas del mar muerto estén totalmente salidificadas. La condensación de la sal es un 25% de esa agua es sal. Es alrededor de 6 a 8 veces más salado que los mares comunes o que los mares que nos rodean. Al punto que usted se sumerge y automáticamente flota. No tiene que hacer ningún esfuerzo por la cantidad de sal que hay en el mar muerto. Sin embargo, este mar, a pesar de ser alimentado por 3 ríos, estos ríos no pueden endulzar sus aguas. Y por ende no hay vida. No hay ningún animal acuático que pueda vivir en estas aguas por la cantidad de sal que allí se encuentra. Esto nos da que pensar que este mundo pudiéramos compararlo a ese mar. Este mundo está totalmente muerto. Nada de lo que nos rodea, si no es alimentado por Dios, puede dar vida. No sé si usted ha notado las cosas como están sucediendo en nuestros días. Cuando miramos la economía, la salud, la moralidad, todo esto nos está dejando entender que este mundo está muerto. Está exactamente en la misma condición de este mar, que aunque está siendo alimentado por diferentes cosas, nada puede hacer que su condición cambie. Al contrario, cada día va de mal en peor. No hay nada que en este mundo pueda cambiar su condición, humanamente hablando. En esta visión, el profeta Ezequías ve una realidad sorprendente. Ve un templo, ve un río, ve peces, ve árboles. Pero ¿qué le estaba diciendo Dios al profeta con esta visión?
Vamos a analizar un poquito esta profecía o esta visión. Vamos a ir desglosándola versículo por versículo para que veamos cuánto podemos aprender de lo que Dios nos está tratando de decir a través de ella. Dice en el versículo 1, dice, el varón me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi agua que salía debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba al oriente y el agua descendía hacia el lado derecho del templo al sur del altar. Para poder entender esta visión tenemos que primero identificar qué es el templo o qué significado tiene el templo y qué significa ese río que vio el profeta. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Vamos a identificar qué es ese templo. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Allí se está refiriendo esta porción bíblica a la Nueva Jerusalén, a la Canaán celestial. Y dice allí, no vi en ella templo, porque el templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Es decir, Ezequiel ve un templo, pero aquí en Apocalipsis vemos que ese templo no es lo que nosotros en lo que nosotros estamos sentados hoy. Un templo hecho de ladrillos, de bloques, de madera. Ese templo es el mismo Cristo Jesús. Pero ahora él ve que debajo de ese templo, es decir, debajo de Cristo Jesús, salía algo. Salía un río caudaloso. Para entender qué significado tiene este río o las aguas de este río, tenemos ahora que ir al libro de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39. Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39 dice, en el último día grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y proclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, ríos de aguas vivas brotarán de su corazón. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. Es decir, Jesús les está diciendo a aquellas personas que estaban allí celebrando este último día de las fiestas, se estaba refiriendo a las fiestas de las cabañas, donde el pueblo de Israel celebraba esta fiesta en conmemoración cuando el ángel de Jehová pasó por encima cuando ellos habitaron, en las cabañas en el desierto. Y ahora Jesús se para en medio de ellos y les dice que el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán. Es decir, aquella visión que el profeta Ezequías estaba mirando, tenía un templo que es Jesús y un río que salía debajo de ella que es el Espíritu Santo. Es decir, todo lo demás que se deriva de esta visión depende del templo y del agua, de Cristo Jesús y de su Santo Espíritu. Sin templo y sin Espíritu Santo, nada de lo que allí aconteció sucesivamente tenía significado. A través de este versículo, dice que los ríos correrán. Este versículo de Juan dice que los ríos correrán. Para que en nuestra vida esos ríos puedan correr, nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios.
Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. Y después que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, entonces brotarán ríos de agua viva en abundancia. Si nuestra esperanza está puesta en la ciencia, fracasará. Si nuestra esperanza está puesta en la psicología, fracasará. Si nuestra esperanza está puesta en la economía, fracasará. Porque única y exclusivamente a través de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, nuestras vidas tendrán sentido en un mundo que está totalmente muerto. Jesús es el que da vida en medio de la enfermedad. Jesús es el que da prosperidad en medio de la pobreza. Jesús es el que da sanidad al alma en medio del dolor de la tormenta. Jesús de Nazaret es el único que le puede dar sentido a nuestra vida. No hay gobierno en esta tierra, no hay recursos humanos en este mundo que nos pueda dar sentido a nuestra vida. Porque hoy podemos sentirnos bien de salud, pero mañana podemos estar en un hospital con una enfermedad. Mañana podemos tener un diagnóstico que tenemos pocos días de vida. O mañana podemos estar en una morgue. ¿En qué estamos basando nosotros nuestra vida? ¿En qué estamos basando nuestra esperanza? ¿En economía? Porque tengamos dinero en el bolsillo, ¿tenemos seguridad? Mis hermanos, muchas veces negamos a Dios por poner cosas materiales en el lugar que Dios debe ocupar en nuestras vidas. Muchas veces negamos a Dios por un trabajo. Muchas veces negamos a Dios por una cama. Muchas veces negamos a Dios por lo que a mí me gusta. Pero nada de esto tiene sentido en este mundo. Nada de esto podremos llevar al reino de los cielos. Únicamente una vida consagrada a Cristo Jesús, una vida poseída por su Santo Espíritu, podrá tener un resultado glorioso en su segunda venida. En el versículo 3 de esta profecía o de esta visión del mismo capítulo 27 de Ezequías, dice: el varón salió hacia el oriente con un cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por el agua que me llegó a los tobillos. Agua hasta los tobillos. La primera experiencia del agua a los tobillos nos está diciendo, nos está hablando de algo superficial. Pudiéramos pensar en alguien que ve un río corriendo con aguas bien bajas, se quita sus zapatos, se quita sus medias, se remanga el pantalón y simplemente mete los pies en la frescura de esas aguas. Esto tiene un significado para nosotros en nuestra vida espiritual. Esto nos está señalando a aquellos, y voy a aclarar algo, que a medida que vayamos viendo, vamos a ver que cada uno de nosotros está reflejado en esta visión. En algún momento de esta visión, tú y yo estamos aquí representados. Porque
con el agua a los tobillos, estamos viendo a aquellos cristianos que aceptaron a Jesús un día, vinieron a este lugar, se bautizaron y salieron de aquí. Pero su condición espiritual es tan pobre que nunca más regresan a la iglesia. ¿Hemos visto nosotros algún ejemplo de esto que estamos hablando? ¿Hemos visto algún ejemplo de alguien que recibió la palabra de Dios, aceptó a Jesús en su corazón, vino a este lugar, decidió bautizarse, pero salió de aquí y dijo, yo no quiero compromisos, yo no vuelvo a la iglesia, yo estudio en mi casa, leo, pero mi relación hasta ahí llegó? Esa es la condición de un cristiano que le llega el agua o el Espíritu Santo a los tobillos. Pero sigue diciendo en el versículo 4, la primera parte del versículo 4, dice, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por el agua que me llegó a las rodillas. Ahora el nivel del agua está un poquito más profundo. Ya no es a los tobillos, ahora el agua llega a las rodillas. Pero ¿qué nos está diciendo esto a nosotros? Aquí podemos ver a aquellos que aceptaron a Jesús, se bautizaron y sí vienen a la iglesia. Pero vienen a la iglesia única y exclusivamente el sábado. Escuchan el mensaje, salen de aquí y durante el resto de la semana no sacan un tiempo para estudiar la palabra de Dios. No dedican tiempo para escudriñar las escrituras. No tienen tiempo para venir el miércoles a este lugar a adorar a Dios. Presentan cualquier tipo de excusa para excusarse ante los demás del por qué no vienen a la iglesia, del por qué no estudian la palabra de Dios. Esto está representado por el agua a las rodillas. Sabemos y reconocemos que Jesús es nuestra meta en esta vida, que Jesús es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Pero el agua no somos capaces de permitir que nos suba más allá de las rodillas. Para todo hay una excusa. El trabajo, el cansancio. El miércoles en esta iglesia habíamos 6 personas sentadas. ¿Por qué razón? ¿Qué excusa podemos presentar ante Dios para decir que un miércoles, un día de culto, estamos haciendo cualquier otra cosa en vez de estar en este lugar? Es triste ver la condición de nuestra iglesia. Es triste ver la condición que Dios a través de su palabra nos está diciendo cuál debe ser nuestro deber, cuál debe ser nuestra meta en nuestra vida. Y sin embargo, cualquier cosa ocupa el lugar que debe ocupar Dios en nuestras vidas. Cualquier cosa ocupa el lugar que el Espíritu Santo debe ocupar en nuestras vidas. Cualquier excusa está primero que la presencia de Dios. Cualquier excusa podemos presentar ante los demás, pero ante Dios no creo. La segunda parte de este versículo 4, mismo versículo dice, midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por el agua que me llegó hasta la cintura, otra versión dice hasta los lomos. Ahora vemos que el agua es más profunda, ahora llega a los lomos. Y vemos que en cada una de estas etapas, alguno de nosotros está reflejado. Porque ahora aquí estamos viendo a los cristianos que vienen a cada culto, a los que estudian la Biblia, a los que están dispuestos a trabajar por la iglesia o en la iglesia, a los que toman cursos para prepararse para dar estudios bíblicos, ayudar a quien puedan ayudar o a todo el que lo necesite. Sin embargo, las 3/4 partes de su cuerpo está sumergida en el agua, pero aún una 1/4 parte está fuera del agua. Todavía no son capaces de dejarse llevar. Tienen que sentir el piso, tienen que sentir que están apoyados en algo,
Tienen que sentir que todavía algo en este mundo les está aguantando. Todavía no se dejan llevar. Y cualquiera de nosotros está reflejado en esta parte de la profecía. Porque muchos estamos totalmente concentrados en la iglesia. Muchos estamos totalmente concentrados en la palabra de Dios. Pero aún no nos estamos dejando llevar. Aún nuestra vida no está totalmente dependiente de Dios. Aún nuestra vida no está siendo tomada totalmente por el Espíritu Santo, porque aún tengo la cabeza fuera del agua para respirar. Y mientras que nuestro cuerpo esté fuera del agua, mientras que podamos estirar la mano y tomar algo que a mí me gusta, mientras que yo pueda hacer algo que a mí me gusta, yo no estoy poniéndome en plenitud en las manos del Espíritu Santo. Mientras que todavía yo esté en esa condición de apariencia, muchas veces, porque muchas veces aparentamos lo que realmente no somos. Muchas veces dejamos de venir a la iglesia o nos vamos de la iglesia porque vemos a alguien o vemos a algo que no nos gusta. Y la condición de ese nivel de agua en nuestras vidas nos está diciendo que todavía el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. Todavía hay algo que tiene que ser moldeado en nosotros para que nosotros podamos depender única y exclusivamente de Él. Se ha estado hablando de grupos pequeños, de obra misionera, de traer un alma a los pies de Jesús. Pero todo esto es en vano si el Espíritu Santo no es el que trabaja en nuestras vidas. El esfuerzo humano no tiene sentido ni valor alguno. El esfuerzo humano no llega más allá de nuestro propio alcance. En el versículo 5 dice: midió otros 1000 codos y ya era un río que no pude pasar porque el agua había crecido de manera que no se podía pasar sino a nado. Vemos ahora una condición diferente. Ya este río no se podía pasar. Había que nadar, había que cruzar a la otra orilla a nado. No sé cuántos hemos estado en aguas profundas de un río que tiene corrientes. Cuando usted, en medio de la corriente donde usted no da pie, usted se mete al agua y usted comienza a luchar con la corriente por llegar a la otra orilla, sus fuerzas se van a agotar. Y cuando sus fuerzas se agoten, la corriente lo va a sumergir y va a quedar ahogado. Pero cuando usted se mete en un río profundo y usted se deja llevar por la corriente, sus fuerzas no se le agotan. Y usted va a ir flotando en el agua y la corriente lo va a ir llevando a usted hasta que pueda llegar a la otra orilla o pueda alcanzar donde dé pie. Si esta condición del Espíritu Santo lo logramos permitir en nuestras vidas, sería muy diferente nuestra vida espiritual. Porque ahora no voy a ser yo el que voy a luchar. Ahora el Espíritu Santo va a trabajar en mi vida y yo me voy a dejar guiar y llevar por el Espíritu Santo. No donde yo quiero ir, sino donde Él me quiere llevar. Yo no le voy a predicar a aquellos que yo quiero predicarles, sino Él me va a llevar a aquellos que necesitan que yo les predique. Cuando yo abra la Biblia y le hable a alguien de la palabra de Dios, no voy a ser yo el que le voy a estar tratando de demostrar dónde está la verdad, sino el Espíritu Santo le va a decir a esa persona dónde está la verdad. Pero ahora mi vida va a reflejar
al Espíritu Santo. Mi actitud, mi reverencia en este lugar, mi dedicación al estudio de la palabra de Dios, mi comportamiento dentro y fuera de la iglesia, mi actitud de reconocer la palabra de Dios y obedecerla sin tener mis propios conceptos o mis propias filosofías, sino un así dice Jehová, y si así lo dice, yo lo cumplo. Amén. Mis hermanos, la vida espiritual del cristiano no es superficial. No es el agua a los tobillos, ni a las rodillas, ni a los hombros. Es sumergidos totalmente a través del Espíritu Santo. Amén. Es dejarnos llevar y guiar por ese Espíritu para que Dios sea el que obre en mi vida y mi vida pueda reflejar al Espíritu Santo. Amén. La última parte de esta porción dice, versículos 6 al 10. Y me dijo, ¿ves, hijo de Adán? ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que nuestros ojos están mirando? Ahora Jesús le dice a Ezequías, ¿tú estás mirando ahora? Ya tú vistes lo que hay cuando tú tienes que cruzar el río a nado, tú vas a ver algo que tú no veías antes. Porque antes tú veías un mar muerto, un mar que sus aguas no tenían vida. Antes tú veías un río por en medio de un desierto. Pero ahora tú vas a ver algo diferente. Y le dice, ¿tú ves, hijo de Adán? Después me llevó de vuelta por la ribera del río. Y al volver vi en la ribera del río muchos árboles de cada lado del río. Entonces me dijo, esta agua sale hacia el oriente, desciende a la llanura y entra en el mar muerto. Y al entrar en el mar, el agua del mar quedará sana. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo nosotros lo llevamos en este mundo lleno de dolor, de sufrimientos, de muerte, de angustia, de persecución, aquellas personas van a ser sanas porque no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo a través de nosotros. Y ahora el profeta ve a través de esta visión que aquello que no tenía vida cobra vida. Y le dice, donde llegue este río, vivirá toda clase de ser viviente que nade, y habrá muchísimos peces, porque al llegar esta agua allí, llevará sanidad. Por donde entrare el río, todo vivirá. Y junto a él habrá pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Laín será tendedero de redes, y habrá allí tanta variedad y abundancia de peces como en el mar grande. Ahora vemos que este río produce peces, que cuando entra a este mar o a este mundo lleno de tinieblas, estas aguas cobran vida. Pero ahora hay pescadores que tiran sus redes y que sacan todo tipo de variedad de peces. Es decir, no estamos pescando una clase baja o una clase media. Estamos siendo utilizados por el Espíritu Santo para predicarle a los pobres, predicarles a los de clase media, pero también a los de clase alta, a predicarles a los que hablan español, los que hablan creol, a los que hablan inglés, francés, chino o italiano, porque hay una variedad de peces en ese mar. Y el miércoles, en el gran mensaje que el pastor nos dio en este lugar, a una iglesia vacía, nos estaba haciendo entender cuál es nuestra posición o nuestra condición cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y ese Espíritu nos lleva al lugar específico y estratégico para poder tirar el anzuelo y sacar pescados. Pero mientras nosotros andamos a nuestra propia deriva, el Espíritu Santo nunca nos va a usar. Y esta porción de la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que habrán resultados
tan hermosos y tan grandes que nosotros no somos capaces de imaginarnos. Pero para que esos resultados sean visibles, yo tengo que dejarme llevar. Yo tengo que dejarme guiar. Yo no puedo aparentar lo que yo no soy. Yo no le puedo dar a alguien lo que yo no tengo. Yo no le puedo explicar a alguien de lo que yo no conozco. Para que nosotros podamos ser usados, tenemos que dejarnos llenar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que tomar posesión de mi vida, y a través de su posesión yo voy a entender cuál es mi propósito en esta tierra. Es el propósito de llevar almas a los pies de Jesús. Pero para que esas almas puedan venir a los pies de Jesús, yo tengo que dejarme llevar, dejarme guiar para que Él tome el control. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando estaba caminando junto al mar de Galilea, le dijo a Pedro y a Andrés: dejen las redes y vengan a pescar hombres. Y estos pescadores dejaron las redes. ¿Qué estamos dejando tú y yo? ¿Qué estamos dejando tú y yo para seguir el consejo que nos dio Jesús o la misión que nos dio Jesús? Hay muchas cosas que nos están amarrando. Hay muchas cosas que nos están atando a este mundo. Hay muchas cosas que aún nos gustan. Pero para que el Espíritu Santo tome posesión de mi vida, yo tengo que negarme a mí mismo, tomar la cruz de Jesús y seguirle. No es lo que a mí me gusta. No es lo que a mí me enseñaron cuando yo estaba chiquito. No es lo que a través de la tradición me han venido diciendo. Es lo que Dios a través de su Santo Espíritu me está mostrando en su palabra. Y para que eso tome realidad de mi vida y sea una realidad en mi vida y yo pueda llegar al otro lado del río, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo sea el que me guíe. La misión de Ezequiel era llegar al otro lado. No era quedarse donde él estaba, era cruzar hacia el otro lado. ¿Cuál es ese otro lado en nuestra vida espiritual? ¿Por qué nosotros estamos aquí hoy? ¿Qué estamos anhelando? ¿Vernos unos a los otros? ¿Compartir un rato? Nuestro único anhelo debe ser llegar al reino de los cielos. Y si ese no es el propósito por el que estamos aquí hoy, no pierdas el tiempo. Puedes hacer cualquier cosa en otro lugar. Porque si tu propósito al venir a este lugar no es llegar un día al reino de los cielos cuando Cristo venga, no pierdas el tiempo. En cualquier lugar te vas a divertir más. En cualquier lugar vas a ganar más dinero. En cualquier lugar vas a hacer lo que a ti te gusta. Pero si tu propósito venir a este lugar es un día llegar al reino de los cielos, tienes que dejarte guiar. Tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Dice la última parte del versículo 12. Y este versículo no está hablando de este mundo. Este versículo nos va a llevar a otro lugar. Dice el versículo 12. Y en las dos riberas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni su fruto faltará. Cada mes dará nuevo fruto, porque su agua sale del santuario. Su fruto servirá de alimento y sus hojas de medicina. ¿Dónde nos lleva este versículo? ¿A qué porción de la Biblia, a qué escena de la Biblia nos lleva este versículo? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1, 2 y 27. Apocalipsis, capítulo 21, dice el versículo 1. Entonces
vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y ahora vamos al versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay una condición para entrar a esa ciudad. Una condición que se va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Una condición. Dice que ninguna cosa abominable entrará en ese lugar. Nada que ocupe el primer lugar en tu vida, poniendo a Dios en un segundo, un tercero, un cuarto plano de tu vida, va a poder entrar en ese lugar. Cualquier cosa, como dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa que ocupe el lugar que debe ocupar Dios va a entrar en el reino de los cielos. Pero sigue diciendo que nadie que hable mentiras podrá entrar al reino de los cielos. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando decimos sí, cuando decimos no, o cuando damos una excusa delante de los hombres. Porque Dios sabe si es verdad o si es mentira. Y hay algo que nosotros pudimos notar en esta visión, que es en cada una de estas escenas, el ángel está con un cordel midiendo. ¿Qué nos está diciendo esto a nosotros? Dios, a través de su Santo Espíritu, a través de sus ángeles, están midiendo nuestra vida cada día. Y su ángel está anotando en ese libro, en el libro de la vida, cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras palabras, cada una de nuestras actitudes. Allí están siendo anotadas. Dice el capítulo 22, de ahí mismo de Apocalipsis, versículos 1 y 2. Y es ahora donde hace referencia al último versículo 12 de Ezequiel. Dice allí, después el ángel me mostró después el ángel me mostró el río de agua de vida, luciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, está el árbol de la vida que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto y sus hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. ¿Recuerdan el versículo 12 que leímos? Exactamente el mismo versículo. Esto se logra alcanzar, comer de este árbol, comer de estos frutos, únicamente cuando lleguemos al reino de los cielos. Pero para poder llegar allí, tenemos que vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Amén. No vidas de Espíritu Santo a la rodilla, no vidas con el Espíritu Santo a los tobillos o a las rodillas, a los lomos, totalmente sumergidos, dejándonos guiar, dejándonos llevar, porque entonces veremos a uno y al otro lado árboles llenos de frutos, árboles cargados de frutos que dan sanidad a las naciones. Pero ese árbol está en el reino de los cielos y para entrar allí tenemos que ponernos en sus manos. La condición del mundo cristiano y adventista del séptimo día, hay dos condiciones: convertidos y convencidos. Hay muchos convencidos. Los convencidos son aquellos que reconocen la palabra de Dios, que reconocen su condición, que reconocen lo que deben hacer. Sin embargo,
su vida no lo está demostrando, su actitud no lo está demostrando. Pero los convertidos no hacen preferencias. Los convertidos se dejan guiar y se dejan llevar. Los convertidos son aquellos que esconden el yo y ponen a Jesús en primer lugar. Los convertidos son aquellos que ponen la otra mejilla. Los convertidos son aquellos que permiten que Dios tome el control de su vida y ahora Él los guíe en este mundo. Pero esos convertidos van a ser los únicos que podremos entrar en el reino de los cielos. Todavía hay tiempo. Todavía la puerta de la misericordia de Dios no se ha cerrado. Todavía la gracia de Cristo está tocando a nuestro corazón. Todavía podemos aceptarle y dejarle que Él nos lleve y nos guíe por donde Él quiere. ¿Estamos dispuestos? ¿Estás dispuesto o estoy yo dispuesto a dejarme guiar y llevar por el Espíritu Santo? Si no lo estás, te voy a repetir una vez más, no vengas a este lugar. Pero si tú lo estás, busca a Dios. Busca que Él tome el control de tu vida. Y no vengas con una actitud de mirar al que está a tu alrededor. Con una actitud de preferencia por algunos que me caen bien y por otros no. Con una actitud que yo ponga aquello que es lo que a mí me gusta en el lugar que debe estar el Espíritu Santo. Una actitud que yo ponga esto que es lo que a mí me dicen que yo haga en el lugar que debe ocupar el Espíritu Santo. Sino una actitud que yo pueda reflejar a Jesús a través de mi vida. Y a través de mi vida, aquellos que están alrededor mío puedan ver reflejado a Jesús. Puedan venir a Él, entregar su vida. Y esos nombres que se han depositado en esa urna simbólicamente, puesta ahí con una llama encendida. Esos nombres un día puedan entrar en el reino de los cielos. Porque tú y yo conocemos quién está escrito ahí. Y esa persona que tú escribiste en esa tarjetica, vas a ser tú el instrumento que Dios va a usar para traerlo a sus pies. No seas tú el que le hable. No seas tú el que le dé tu opinión. Permite que el Espíritu Santo en tu vida obre para que sea Jesús el que a través de su Santo Espíritu pueda tocar ese corazón. Y cuando aquí este bautisterio se abra, esas almas que vengan y sean bautizadas puedan un día entrar al reino de los cielos. Luchemos por llegar allí. Luchemos por alcanzar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si estás dispuesto a luchar por ello, vamos a ponernos de pie. Vamos a entonar las estrofas del himno número 190 y permitamos que el Espíritu Santo sea el que tome el control absoluto de nuestra vida. Pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa, el Santo Consolador, paz y perdón y pureza, para justicia y honor, lluvias de gracia. Lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nos dio la promesa, es sabio amor y poder,
llenas de paz nuestro ser, lluvias de gracia, lluvias pedimos.